Uno, dos, tres. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé el lugar donde nos estás escuchando. Estamos empezando un proyecto con Oscar Antonio, Papá Metiche. Sí, mi amor, muy bien. De Papá Metiche, él tiene su TikTok y también comparte contenido acerca de crianza respetuosa y acerca de diferentes temas variados en cuanto a la paternidad. Sí, sí, mi amor. Hola, ¿qué tal, gente? Muchísimo gusto. Qué gusto que estén aquí escuchándonos o viéndonos. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Oscar? Tocayo, tocayazo. Sí, tocayazo. Yo también tengo mi canal de TikTok también, como soy papá soltero, y también ahí comparto mi experiencia como papá soltero. Y el tema de hoy, más que todo, es un tema donde nos vamos a presentar, vamos a decir quiénes somos, de dónde somos, y por qué decidimos. Lo primero que vamos a trabajar ahorita es por qué decidimos hacernos responsable de la paternidad. Entonces, Oscar, ¿qué tal si empiezas tú primero y luego voy yo? Pues excelente, tocayo. Mira, claro que sí. A mí lo que me llevó a hacerme responsable, al principio dije, qué pregunta tan simple, pero yo creo que se hace más que nada la pregunta en relación a la estadística, ¿no? Al final de cuentas, sí es una decisión. La mayoría de los hombres deciden no hacerlo o no hacerlo bien o hacerla a llevar su paternidad desde la desinformación. Entonces, eso es un problema. Entonces, pues, si la pregunta es qué me llevó a mí a decidir llevar una paternidad responsable, presente, pues, número uno, creo que todas las paternidades así deberían de ser. Si no, en realidad, pues no es una paternidad en realidad. Pero más que nada fue eso, fue la decisión de que yo, pues yo quería ser un papá, yo esperaba con ansias a mi hijo, yo ya hablaba con él, le cantaba desde que estaba en la panza, entonces para mí fue muy esperado. Sumándolo a esto, la parte no tan bonita es que mi esposa, cuando nace nuestro hijo, pues tiene depresión postparto, ¿no? Ya después me fui enterando conforme fui investigando que se debió pues a los tipos de violencia obstétrica que ella sufrió, sobre todo durante el parto, ¿no? Y también después del parto por parte de tanto de médicos como incluso los familiares, ¿no? Esto es un tema bastante delicado, esto de la violencia obstétrica. Incluso pues yo traté de presionarla y al final de cuentas dije, no, sabes que no, no quiero presionarte. Ella batalló para dar pecho y yo le dije, sabes que yo no quiero que sufras tu maternidad, yo quiero que la disfrutes, nos vamos a ir por la fórmula. Obviamente, pues se hizo desde la desinformación, hubiéramos estado más informados, otra hubiera sido nuestra historia, obviamente, ¿no? Pero básicamente lo que llamó fue eso, mi esposa vio que el niño se calmaba conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, toma, te dejo al niño, yo me encargo de todos los demás de la casa, tú nada más sigue cocinando, porque yo era quien cocinaba, y me dice, por favor, encárgate del niño, yo barro, yo trapeo, yo saco la basura, yo lavo la ropa, yo hago todo, pero tú encárgate del niño. Entonces ya tengo mi niño en mis brazos y es cuando empiezo a decir, ok, ¿qué hago para que no se me muera esto? Porque pues todas las plantitas que he comprado terminan muriéndose. Y es cuando decido empezar a investigar de estos temas, ¿no? Acerca de la lactancia, del uso correcto de la fórmula, de, de lo que es la crianza, ¿no? De los cuidados que requiere un niño, sobre todo también de los cuidados que requiere la esposa en el posparto. Y esto, pues realmente, no, la situación por la que estábamos pasando me llevó a tomar esa decisión de llevar mi paternidad lo más informada y responsable posible. Sí, oye, tu caso sí es muy diferente al mío. La verdad, yo recién hace 9 meses me hice responsable de la vida de mi hija. O sea, eh, mi caso es diferente. Yo me casé. Carol, quien fue mi esposa y mamá de Nina, falleció en el 2020 por causa de un cáncer al colon. Y todo ese tiempo que Carol estaba viva, Carol hacía la labor de mamá y aquí también vivía mi suegra y mi suegra también. Ah, perdón, sí, ya le mandé un chiste, pero espera que serían. Y mi suegra también pues, hacía las cosas de la casa y yo muy poco me involucré con mi nena cuando era bebé. Yo lo único que hacía con ella, le cambiaba el pañal, le hacía dormir, pero no es que estaba desde el principio de su nacimiento a tiempo completo como papá.
Y luego Carol falleció en el 2020 y mi suegra se quedó a vivir conmigo porque yo estaba en shock y no sabía qué hacer con mi hija. Y vivió 1 año, 8 meses conmigo. Y hace 9 meses que ya vivo solo con mi hija porque decidí yo mismo, en mi cabeza era como una insatisfacción en donde yo decía: "Cha, es mi casa, pero no me siento que es mi casa". O sea, solo siento que soy un habitante más de ese lugar. Llego, duermo, salgo y listo. O sea, no, pero no me siento parte me sentía inútil, me sentía un paria mal de la sociedad. Entonces dije: no, o sea, tengo que ver qué hago. Y en mi mente decía: tengo que decirle ya a mi suegra que quiero criar a mi hija solo. O sea, y me arriesgué a decirle eso a mi suegra y le dije: suegrita, se ve que le agradezco por todo este tiempo que vivió conmigo desde que Carol falleció. Gracias por enseñarme cómo cuidar de Nina, enseñarme qué hacer como papá en cuanto a ella. Pero yo me siento más seguro para yo cuidar de Nina y criarla, y también seguro de mí mismo, o sea, hacerme responsable de mi vida y de la vida de mi hija. Y mi suegra lo tomó a bien y yo pensaba que iba a venir a la siguiente semana, pero no vino. De hecho, eso yo le dije un viernes, mi suegra se quedó a dormir el viernes y el sábado ya se fue a su casa y, y desde ahí, este, estoy con mi nena y he crecido bastante como papá. O sea, los temas que tú hablaste en cuanto a tema de lactancia, en cuanto a tema de, de, de todo eso, de nutrición y todo eso, el tema de lactancia con mi nena cuando era bebé, la fórmula, y desinformado también, pero ya está grande y ahorita ya come cosas más sólidas. Y yo desde hace 9 meses empecé como a informarme de qué hacer como papá de una nena, porque es mujer. Entonces, mi experiencia me ha conectado más con mi hija, me ha hecho madurar más y me ha hecho buscar información en cuanto a crianza respetuosa, crianza amorosa, crianza positiva, donde dejamos los gritos a un lado, donde dejamos el maltrato físico, la violencia, las amenazas. Entonces, en mi caso, el hacerme responsable primero de mi vida y de la vida de mi hija me llevó a decirle a mi suegra: ¿sabe qué, suegra? Yo ya siento que es el tiempo de que yo críe a mi hija solo y de que yo crezca como papá y eso. Entonces, desde ahí parte mi, mi responsabilidad en cuanto a involucrarme con mi hija. Netamente, estoy las 24 horas y los 7 días de la semana con ella y, y es muy cansado y muy divertido a la vez, pero también difícil y bonito. Entonces, es una mezcla de todas las cosas ahí. Eso. Eso, Oscar, en mi caso fue así. Sí, Oscar, siempre te he admirado. Recuerdo que lloraba mucho las primeras veces que te escuchaba contar esto. Ahorita no es que me haya enfriado, pero el ya escucharlo, el ver que, bueno, yo creo que es algo que nunca se supera, ¿no? Pero el que ya tengas esa libertad de decirlo con calma, creo que habla mucho de tu proceso de sanación, de tu proceso de madurez también. Entonces, es algo que yo te admiro mucho de tu persona, la verdad, ¿no? Yo creo que apenas una persona que ha estado en tus zapatos sabe por lo que estás pasando. Y pues como te digo y repito, eso es de admirar. Sí, y aquí está mi nena. Hola, hola nena. Vaya, ya solo vine a mostrarse un rato, a adquirir su minuto de fama. Eso, entonces, eh, ¿a ti qué te llevó al tema de crianza respetuosa? ¿Cuál fue el punto clave para decir: esta no es la forma de hacerlo? Ay, fue todo un proceso, fíjate. Mm, yo quiero mucho a mi papá y yo estoy cuenta que mi papá me ama, me adora. Pero cuando nace mi hijo, yo empiezo como que a sentir un resentimiento con mi papá. Y él se dio cuenta y me dijo una vez, incluso ahí fue cuando abrí los ojos, ¿no? Que me dijo, estoy muy orgulloso de ti, de cómo estás llevando tu paternidad, estoy muy orgulloso del niño, pero ojalá que tu hijo nunca se exprese de ti como tú te expresas de mí. Yo dije, ok, aquí algo está pasando.
estoy haciendo algo de una manera y no me doy cuenta, y me doy cuenta realmente de que le tengo mucho coraje a mi papá precisamente por su forma en la que nos crió, ¿no? Por su forma de ser. Pero realmente eso me llevó ok, voy a investigar, voy a empezar a leer, voy a empezar a ver algunos videos acerca de este tema, pero no era realmente, en ese momento no era el tema de la crianza respetuosa, ahí era mi proceso de sanación, porque yo no quería repetir ciertos patrones de mi papá. No es que yo quisiera estar involucrado dentro de la crianza respetuosa, sin embargo, una cosa me llevó a la otra. El punto que nos llevó a esto fue que empezando a ver TikToks de crianza respetuosa y también videos en Reels, era que nuestro hijo estaba entrando en una etapa que estaba entrando estaba en sus 8 meses, pues todavía estaba muy pequeño, pero hacía corajes muy, muy fuertes, hacía berrinches muy fuertes. Entonces, erróneamente, mi esposa y yo entramos a una oficina de una psicóloga pensando que la crianza respetuosa era un método para que nuestros hijos no hicieran berrinche. Y pues, oh sorpresa, no, es todo lo contrario. Es muchas cosas, la crianza respetuosa, hay muchos mitos, hay mucha mala información por ahí, pero pues realmente es validar cómo se sienten tus hijos, saber por qué se sientan así, saber cómo evitar que se sientan así, y pues, más que evitarlos, o sea, validarlos, saber que, entender que sentirse enojado no es malo, que sentirse triste no es malo, que tener miedo tampoco es malo, son emociones humanas que tenemos que sentir y que es irreal querer estar todo el tiempo contento, ¿no? Es algo que no es que sea imposible, es que no es real simplemente. Entonces, entender la etapa que está pasando tu hijo, entender que si está en etapa de exploración o cuál es la etapa en la que está pasando, entender por qué se hace berrinches, cómo funcionan, cuál es la diferencia entre un llanto y un berrinche, o un llanto porque necesita algo o porque quiere algo que es un capricho. Entonces entramos a este mundo, ¿no? Que no conocíamos absolutamente nada y nos enamoramos de este método. Y me atrevo a decir que ahorita ya con 2 años nos ha funcionado. Hemos sabido manejar las rabietas de nuestro hijo. Hemos sabido empezar a enseñarle a controlar sus emociones. Él ya sabe que está bien sentirse así. Y los berrinches duran un ratito y ok, ya, me levanto, me sacudo y sigo adelante con mi vida. Sí, sí, tienes razón. Yo, en mi caso, vuelta fue que yo una vez a mi hija le pegué en el trasero, le di paz, paz, y mi hija me lloró. Y en mi mente me decía, esta no es la forma correcta de que lo tienes que hacer, no es la manera correcta. O sea, era como una vocecita que me decía, no es la forma correcta. Y dije, pucha, si no es la forma correcta, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí empezó mi forma, mi transformación porque yo nunca dije, yo nunca voy a hacer lo que mis papás hicieron conmigo, nunca, o sea, pero lo hice y cuando me vi hacerlo, dije, o sea, estoy trayendo como mis padres me criaron, o sea, cómo lo hicieron ellos. Y yo no lo quiero hacer porque a mí me dolió mucho verle llorar a mi hija, o sea, yo estaba así, y yo estaba en shock y estaba como, pero ten, come, y come, y come, pero yo era como que sabía que no tenía que hacer eso, sabía que tenía que parar, pero seguía haciéndolo. Entonces, eso me hizo sentir culpable todo ese día, y le veía a Nina y le abrazaba y le pedía perdón a cada rato. Y desde ahí empecé como a investigar cómo lo puedo hacer de otra forma. Y, 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 y creo que ahí empecé a seguirte a ti y poco a poco empecé a seguir a otras personas que hablaban de crianza respetuosa, de amorosa y positiva. Y, y eso me llevó a, a poder informarme en cuanto a ese aspecto, en poder entender realmente qué es la crianza respetuosa. Y para mí la crianza respetuosa es reconocer que tu niño o tu niña es un ser humano que está en este mundo y que vino a enseñarme cosas y también a aprender cosas, que mi hija no sabe cómo gestionar sus emociones y que yo soy el grande y que tengo que ayudarle a gestionar sus emociones, porque si yo las gestiono mal, mi hija va a pensar que esa es la forma correcta y ella lo va a hacer en un futuro más adelante. Luego una persona me dijo, me enseñó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que tratar a tu hijo o a tu hija
como quisieras que te traten a ti. Y yo así también me quedé pensando y digo, es una buena frase como para aplicarlo en la crianza respetuosa. Yo no quisiera que a mi hija le griten. Si yo le grito, alguien más lo va a hacer. Y si yo le pego, alguien más lo va a hacer. Y yo no quisiera que alguien externo lo haga. Y eso significa que yo tampoco lo tengo que hacer. Entonces, empezaron algunas cosas a deconstrucción en mi vida en cuanto a, a castigarlo. Y en primer lugar, o sea, castigarlo, yo antes asistía a una iglesia, ahorita ya no asisto, no me considero cristiano, pero hay un concepto cristiano donde dice que hay que corregir al niño a tiempo para tenga una vida correcta. No me acuerdo muy bien ese versículo y la interpretación es hay que corregirlo pero con correa o con una tablita o algo así. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que también mi forma de criar no solamente venía de cómo mis padres me criaron, sino también eran conceptos religiosos que ellos tenían para hacerlo. Entonces, en mi caso, yo estoy trabajando mucho esos conceptos religiosos hasta para poder dejar la manera de criar a mi hija, porque justamente el día domingo estaba hablando con un amigo y me decía, eh, no sé por qué en el cristianismo nos hacen tener tanto miedo de ciertas cosas y, y, y eso me impactó porque yo digo, o sea, y es cierto, o sea, porque eh, nos crían con miedo. O sea, si te portas así, Dios te va a castigar. Y yo soy el que te va a castigar a través de, o sea, no sé si me entendiste la idea. Entonces, muchas veces utilizamos eso Y para criar a nuestros hijos. tenemos muchos vicios de la crianza, ¿no? Ujú, Ocasionados pues por una mala interpretación pudiera ser, ¿no? De estos conceptos, de la palabra, de las tradiciones, ¿no? El típico que la tinta con sangre entra. ujú, Y es que, mira, vámonos a una realidad. Pegarle a los niños sí funciona, no estamos diciendo que no funciona. Funciona, es un método como el café instantáneo, o sea, es algo que queremos de inmediato y es lo que utilizan los padres que no tienen recursos, que no están informados, que no tienen paciencia, que no quieren aprender, que no quieren otro método, pero realmente sí causas una herida o un trauma, como quieramos, ya cada psicólogo tiene su opinión, a tus hijos, pues. Y realmente, pues, los hijos, por más que les pegues, siempre te van a querer, pero mira, existe una frase que dice, ¿no? Una madre puede cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar de una madre. ujú. En esta frase que apoyando el concepto de que los hijos son mal agradecidos, pero yo me digo, ¿cómo tuvo haber criado una madre a sus 10 hijos para que estos 10 hijos no hayan querido cuidarla a ella ya en su vejez? Pues qué tipo de crianza llevó. Yo creo que si ella hubiera llevado realmente una crianza amorosa, respetuosa, que en vez de infundir el respeto a través del miedo, lo hubiera inculcado a través del amor, pues otra historia estaría contando la señora de esta frase popular, ¿no? Hay gente que, bueno, cada quien interpreta la religión o la Biblia a su conveniencia, que pues lo que se está hablando es de disciplina, no hay nada malo en disciplinar. De hecho, la disciplina también es amor, es muy importante Ujú. disciplinar a nuestros hijos, pero creemos que disciplinar es precisamente golpear. Y no estamos hablando de otros. Es que la vara no representa una vara literal, representa el ser disciplinado, el ser firme. Y sí, necesitas firmeza, sí necesitas un grado de autoridad sin caer en crianza autoritaria, pero pues hay momentos, ¿no? Realmente en los que, por la seguridad de tus hijos, porque bien, pues puedes llegar a alzar la voz, puedes llegar a tener que ser firme, a poner límites, a establecer reglas que no son negociables, los típicos no negociables también, porque recordemos, la disciplina es amor. Aquí lo que se trata es de aplicarlos a través del positivismo, a través del amor y no a través del miedo y los golpes. Sí, sí, eso es cierto. O sea, es, es darnos cuenta que hay una otra forma de hacerlo. Entonces, en este podcast lo que vamos a hablar desde eso, nuestra experiencia como papá, vamos a tener diferentes capítulos y diferentes temas en cuanto a crianza respetuosa y cómo nosotros lo aplicamos en nuestras vidas. También tendremos otros invitados
Y en mi caso, sí, o sea, yo estoy leyendo Disciplina sin lágrimas y me gustó el concepto de la palabra disciplina que significa enseñar. Entonces, ¿qué quiero enseñarle a mi hija? Es la pregunta que yo me hago a mí. ¿Qué quiero enseñarle a mi hija para la vida? Y, y yo me he dado cuenta en estos días que ya me enojo con mi hija y yo le digo, mi amor, estoy enojado contigo, solo dame espacio, ¿sí? Y mi hija se va un ratito, se aleja un poquito de mí y luego ella se acerca y me dice, papi, ¿sigues enojado? Ya no, mi amor, ahora sí le doy un abrazo, porque antes yo me enojaba y le gritaba, le... pero ahorita ya he aprendido eso y yo, Y es que la crianza respetuosa también aplica para nosotros como sí, padres, a nosotros mismos, pues. También se vale. Es que mira, si uno como padre valida sus propias emociones, los niños van a aprender a validar las suyas y las ujú, nuestras también. sí, Dentro de nuestra masculinidad, dentro de lo que tú quieras, del ser adulto, es muy válido sentirse enojado. Si tu hijo quebra algo, si tu hijo dijo una grosería, o sea, se vale no estar de acuerdo, se vale estar muy enojado, muy molesto, incluso estar triste, se vale porque los hombres tenemos que aprender que tenemos otros sentimientos, ¿no? Aparte ujú, del enojo. Todas las emociones son válidas. Aquí la idea es, o el chiste es, ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Qué hacemos con esa ira? ujú, Porque si me pongo a golpear la tele o a golpear la pared o a golpear a mis hijos, pues no estoy logrando nada realmente, no solamente me estoy desquitando, no estoy enseñando absolutamente nada. Entonces, se vale mucho estar enojado, lo que, lo que tienes que ver es cómo te vas a deescalar esa emoción y cómo la vas a gestionar para no reaccionar de una manera violenta. ujú. Eso se trata de que podamos desarrollar esas herramientas que tenemos para nosotros crecer como seres humanos y de esa manera criar a nuestros hijos, porque recuerda que nosotros somos los responsables, nosotros somos los adultos, los grandes, y no somos los niños, ¿sí? Nosotros también hacemos berrinches, nosotros también nos enojamos, gritamos, y somos ejemplo para nuestros hijos porque ellos nos ven y ellos nos siguen. Entonces, la idea es cómo queremos que ellos vayan creciendo y se vayan comportando en la sociedad. O sea, y la idea es que nosotros también podamos crecer como seres humanos y como papás. Eso. Y se vale, como decía Oscar, se vale ser un ser humano porque no somos perfectos y se vale reconocer las emociones y se vale vivir las emociones y se vale gestionar esas emociones. Eso, Oscar, ¿algunas palabras finales? No, nada más sigan escuchando estos podcasts, se van a poner muy interesantes. Si tienen alguna manera de escribirnos, si hay algún tema en especial de que quieran que hablemos, pues adelante. Oscar, muchísimas gracias de verdad por invitarme a este proyecto del cual vamos a estar formando parte. Esperamos que lleguemos a muchísimos papás. Ujú. Pues muchísimas gracias, ¿no? Y pues recuerden que ustedes son la calma en la tormenta de sus hijos, no sean sus verdugos. Y padres informados toman mejores decisiones. Ujú. Eso. Me gustó esta última frase. Listo, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye bye. Chao, chao. Bye.